¿Sabías que además de las aguas superficiales, de las lluvias que caen a los ríos, manantiales y lagos, en territorio cordobés y sucreño existen grandes fuentes hídricas subterráneas y muchas de ellas abastecen a nuestros hogares? Sin embargo, no son ilimitadas. El mundo subterráneo del agua, vital y en riesgo. Los acuíferos son reservorios naturales de aguas almacenadas en el subsuelo. Las aguas subterráneas son fuentes principales o complementarias para el consumo humano. El agua puede moverse lentamente y salir otra vez a la superficie por medio de ríos, lagos, pozos y otros. Bueno, un acuífero es un depósito o un reservorio de agua en el subsuelo que ha sido confinado o que está confinado por un estrato rocoso, unas rocas, una cápsula de rocas o de sedimentos gruesos, arcillosos, y que tiene una interacción subterránea con otros estratos del suelo. Bueno, para entender cómo se forman los acuíferos, debemos comprender primero el ciclo hidrológico del agua. En la naturaleza, la mayor reserva de agua son las aguas que se encuentran almacenadas en los océanos y en los mares. Esta agua, por sus calidades físico-químicas, no son aptas para consumo humano, pero ocurre un proceso del ciclo hidrológico del agua donde esa agua se evapora por acción del sol. La actividad del sol calienta el agua, la evapora, se eleva en forma de vapor hacia la atmósfera. Cuando se dan condiciones de presión y de temperatura adecuadas, se forman las nubes y luego esas nubes son dirigidas hacia el continente por los vientos y en el continente se precipitan en forma de lluvia o de nieve. Cuando esa agua se precipita, una parte escurre formando los arroyos, las quebradas, los ríos y almacenándose en las represas o en los lagos. Otra parte se infiltra en el suelo, que es utilizada por las plantas para sus procesos metabólicos, y las plantas a través de las hojas vuelven y la devuelven a la atmósfera en forma de transpiración. Pero hay otra parte del agua que se percola más profundamente y alimenta los materiales del subsuelo porosos y forman los acuíferos. Esas son las aguas subterráneas, que eventualmente pues alimentan los arroyos también y puede otra vez el ciclo a repetirse nuevamente. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia tiene un gran potencial con el 75% del territorio favorable para el almacenamiento de agua subterránea, pero solo se conoce el 15% de los sistemas acuíferos. En la costa Caribe, por ejemplo, los departamentos de Córdoba y Sucre poseen esta maravilla de la naturaleza. Hay grandes formaciones, hay alrededor de 5 o 6 unidades hidrogeológicas. Por ejemplo, yo le podría hablar en la cuenca del río Medio Bajo Sinú. Cada una de esas unidades hidrogeológicas tiene una zona de recarga de acuíferos, pero muy extensa. Por ejemplo, las unidades hidrogeológicas Arenas Monas y Toluviejo es una unidad hidrogeológica demasiado extensa que abarca gran parte del Medio y Bajo Sinú, Montería, Cereté. Son 2 unidades hidrogeológicas, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorras, hasta San Bernardo del Viento. Como por ejemplo también la subunidad hidrogeológica Sincelejo y Morroa, en el Bajo San Jorge, que conforman todos esos municipios de la zona del Bajo San Jorge cordobés. Ahí está Chinú, ahí está Sagún, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, y se extiende hasta el departamento de Sucre. Entonces ese ciclo hidrológico lo que hizo fue volver un agua que no es apta para consumo humano, el agua de mar, convertirla en agua potable, ¿cierto? Entonces cuando se infiltra en el subsuelo, esa agua empieza a reaccionar con los minerales que componen los materiales del suelo, las rocas, dando de ciertos minerales. Generalmente esas aguas están más protegidas a la contaminación y en el caso de muchas regiones de Colombia, como en la costa Caribe, pues es las principales fuentes de abastecimiento de agua. Entonces, tanto los usuarios que se encuentran en las zonas rurales como en las zonas urbanas, por ejemplo, del departamento de Sucre, que es muy rico en aguas subterráneas, van a encontrar aguas de diferente calidad, dependiendo del material geológico que se haya formado.
Hay unas zonas donde los materiales geológicos son de origen marino y contienen agua salada, que no son aptas para el consumo humano. En el caso de Sucre, estamos hablando del sector de Almito y del sector de San Onofre. Las aguas subterráneas ahí no son dulces, son aguas salobres. Pero en el caso de Sincelejo, Morroa, Betulia, Cincé, Ovejas, San Pues, esas aguas son dulces completamente. Debido a la importancia del recurso hídrico en Colombia para asegurar la protección y su uso sostenible, es determinante la labor de las autoridades ambientales competentes, como las corporaciones autónomas regionales responsables de elaborar los planes de manejo ambiental de acuíferos para cumplir con dicho objetivo. Son aguas subterráneas. En ocasiones esto obedece a pozos de agua gestionados por particulares con algún fin específico de consumo, no necesariamente consumo humano, también para consumo para temas de producción agropecuaria. En esos casos, cuando es para consumo de producción agropecuaria, para utilizarla para cultivos, por ejemplo, pues no requieren de un tratamiento especial, específico. El agua, para que sea apta para consumo humano, debe pasar por una cautelosa transformación mediante un proceso de potabilización como el que desarrolla Aqualia, para abastecer a sus 90.000 usuarios en zonas urbanas y rurales, correspondiente a 12 municipios de Córdoba en los que opera de los 30 que conforman este departamento. Como ejemplo, mostraremos uno de sus 4 puntos de potabilización, el de Cereté, que suministra el recurso a ese mismo municipio, a San Carlos, Ciénaga de Oro y Sagún. Acá es donde llega el agua que captamos del río Sinú y este es nuestro vertedero de entrada a planta de tratamiento Cereté. La primera etapa del proceso de potabilización, que es la floculación. En la floculación, como les decía, se adiciona un reactivo para separar las impurezas que trae el agua del río Sinú y aquí en esta unidad se hace la mezcla de ese reactivo para poder separar el agua de las impurezas que trae del río Sinú. La segunda etapa del proceso de potabilización es la sedimentación. Bueno, nos encontramos en la segunda etapa del proceso de potabilización, que es la sedimentación. Aquí, esta estructura que pueden ver a mi lado es el sedimentador, la cual hace que las impurezas que trae el agua se vayan al fondo y por la parte superior, en estos canales, se recolecte el agua ya clarificada. Nos encontramos en la etapa 3 de la potabilización, que son nuestra filtración. Aquí nos encontramos en uno de nuestros filtros. En el fondo, aquí no es perceptible, pero aquí en el fondo se encuentra un material filtrante que es el que es capaz, cuando el agua pasa a través de él, de retirar toda la suciedad o las impurezas restantes que no se pudieron remover en el proceso anterior. Y ya prácticamente nuestra agua está a punto de volverse potable. La cuarta y última etapa es la dosificación de cloro gaseoso. Bueno, nos encontramos en la cuarta y última etapa antes de que nuestra agua sea totalmente potable. Esta es nuestra estación de dosificación de cloro gaseoso. Ese es un desinfectante que elimina cualquier microorganismo que nos pueda ocasionar alguna enfermedad. Entonces, nuestra dosificación se da a través de estos cilindros que ven acá en el fondo. Son cilindros de cloro gaseoso por 900 kilos. No podemos entrar por temas de seguridad, pero este es el reactivo que hace que nuestra agua sea completamente potable. Después de las 4 etapas de potabilización, el agua pasa a este tanque de almacenamiento que tiene una capacidad de 2.000 metros cúbicos. Desde aquí, mediante el sistema de bombeo, se distribuye a los hogares de los municipios correspondientes. Esta operación funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Desde esta planta se producen alrededor de 600 a 700 litros por segundo, lo cual son suficientes para abastecer la demanda de estos municipios. Debido a que el agua no es ilimitada, la sobreexplotación de este recurso podría causar impactos negativos. Los 4 sistemas de acueductos regionales que opera Aqualia diariamente se enfrentan a grandes desafíos. Los otros 2 grandes desafíos que tenemos para llevar 24 horas a los otros municipios es la obsolescencia de las tuberías y las pérdidas. Esta obsolescencia de tuberías consiste en que muchas de estas infraestructuras que operamos actualmente tienen más de 4 décadas de uso, la cual desde Aqualia y sus áreas de diseños y obras estamos implementando proyectos para poder reemplazar estos sistemas.
Adicionalmente, la cultura que se tiene en muchos de estos territorios, la cual son de conexiones irregulares que se tienen a nuestras tuberías matrices que permiten llevar agua desde CRT hacia los cascos urbanos. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el Estudio Nacional de Agua 2022 también reveló que en Colombia 15.000 millones de 33.000 millones de metros cúbicos de agua que se consume al año es utilizado por el sector agrícola. En porcentajes por uso del agua, la agricultura alcanza 43%, seguido de hidroenergía y pecuario con 23 y 8% respectivamente. El recurso hídrico es tan esencial que debemos generar conciencia sobre su uso adecuado y eficiente. Una de las maneras es mediante la educación ambiental. La educación ambiental cumple un papel supremamente fundamental cuando hablamos de protección del agua. ¿Por qué? Porque permite que las personas puedan comprender que este recurso no es infinito, que es un recurso completamente limitado, si hablamos de agua dulce, claro está. Y que este recurso está amenazado y que su disponibilidad depende directamente de nuestras acciones diarias. Para fomentar el uso adecuado y eficiente del agua en las comunidades, específicamente hablando, es necesario trabajar desde 3 pilares fundamentales. Uno es la educación, la participación y el acompañamiento. Enseñar a las comunidades hábitos sencillos, pero que son poderosos a la vez. Con el simple hecho de cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, reparar las fugas que hayan en el hogar, reutilizar el agua de la lavadora, captar el agua lluvia. Cuando hablamos de participación, que es el segundo pilar, se refiere a promover la participación comunitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque las comunidades tienen un papel fundamental cuando se apropian del cuidado del agua, cuando se reconocen como guardianes de sus fuentes hídricas. Y el último pilar, que es el acompañamiento, y se refiere al acompañamiento institucional, es decir, las comunidades necesitan herramientas, necesitan liderazgo y también necesitan seguimiento desde los entes ambientales. Es necesario que se apoyen a las comunidades en la implementación de tecnologías de ahorro. Cuidemos el agua hoy para asegurar el mañana.